el último domingo del tiempo, bueno, del tiempo ordinario, bueno, también el último domingo del año litúrgico. Y se cierra como un ciclo. Empieza como la preparación a la venida de Jesús en la Navidad, que viene Jesús la primera vez en la inocencia, en la debilidad, en la pobreza de un bebé, y termina el año con la segunda venida de Jesús. Jesús viene como rey en su majestad, en su poder. Y eso es lo que estamos celebrando el día de hoy. Jesús como rey. Nos inspiramos en el pasaje del Evangelio que acabamos de proclamar. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio? Jesús estaba crucificado y a su lado tenía a la derecha un ladrón, a la izquierda otro. Aparentemente Jesús estaba derrotado. Sus enemigos aparentemente habían prevalecido sobre él, lográndolo matar. Pero es justamente en la cruz en que Jesús muestra su gloria. Y aquí también muestra su poderío, que es un rey. Recuerden también cuando estaba en ese proceso de la pasión, Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús afirma, sí lo soy. Sí lo soy. Y aquí no solo lo afirma, sino que da un hecho. Este pasaje representa, de alguna manera, siempre la Sagrada Escritura tiene algo que decirnos a nosotros en nuestra vida, en nuestro tiempo. Este pasaje representa perfectamente la situación que vivimos. Por un lado está uno que rechaza a Jesús, incluso que aparentemente, pues como que tiene, como si creyera en él. Y por el otro lado está aquel que verdaderamente cree en él. El de la izquierda, el criminal de la izquierda le dice, incluso lo reta, si tú eres el Mesías, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Esa persona no creía en Jesús, esa persona lo único que quería era su propia ventaja. Eso es lo que muchas veces sucede en nuestro mundo, incluso entre nosotros mismos. ¿Creemos verdaderamente en Jesús o nada más buscamos nuestra propia ventaja? ¿Reconocemos a Jesús como verdadero rey o nada más que queremos que de alguna forma nos sirva su poder para que nosotros recibamos lo que nosotros queremos? Eso no es reconocer a Jesús como rey. Incluso el mismo Evangelio dice, lo insultaba. Lo insultaba, ¿por qué? Porque le ponía como condiciones. Él está muriendo y tú dices, a ver, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Pero sin fe es el problema. Por un lado tenemos el pueblo que no tiene fe. Por otro lado tenemos el de la derecha, aquel que representa aún en su indignidad, porque era un criminal. Incluso él reconoce, nosotros recibimos el castigo que tenemos merecido por nuestras obras. Él reconoce que es malo. Y aún así, reconoce en Jesús al Rey y Señor. Le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y aquel que manifiesta la fe, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Que se manifiesta ahora sí con su autoridad. Dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en mi reino. Y eso es lo que quiero presentar. Jesús es rey, independientemente nosotros lo querramos o no, creámoslo o no. Eso no depende de lo que nosotros creamos o querramos, no depende que Jesús sea rey. Jesús es rey, independientemente de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que depende de nosotros? El no aceptarlo o el sí aceptarlo y reconocerlo. Eso es lo que sí depende de nosotros. Y entonces, de alguna manera, aquel de la derecha representa a tantas personas en nuestro tiempo presente, en nuestra sociedad. ¿Cuántas personas representarán? Creo que a la mayoría, el de la izquierda. Aquellos que no creen, aquellos que incluso
dicen creer, pero más bien es todo a su ventaja. Hay personas que no creen, o hay personas que se dicen que sí creen, incluso católicos, que ni siquiera se preocupan por ir a misa, o por ir a la iglesia, o por buscar al Señor. No, eso no es creer en Jesús. Incluso hay personas que vienen a la iglesia y sin creer. Muchos vendrán, algunos vendrán obligados. Imagínense que algunos que dicen, bueno, ni modo, ya que, pues ahí me traen. Eso no es creer en Jesús. Aparentemente. Pero Jesús lo sabe todo. Jesús sabe, aquel que le dice, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Esa es la parte de los que no creen. La parte de los que sí creen está representada por aquel que lo confiesa como Señor. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Aquellos que confían en el Señor, aquellos que lo toman como Rey. Jesús no es una idea nada más, es alguien concreto. ¿Y dónde se concretiza perfectamente? En la Sagrada Eucaristía. En ese pan consagrado, allí está presente Jesús completamente como Señor, en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad, en todo su ser. Allí en la Eucaristía nosotros tenemos la oportunidad de adorarlo como nuestro Dios y de servirlo como nuestro Rey. Es nuestra opción. Y recuerden, incluso Él ya lo había anticipado. En una parábola, ¿se acuerdan cuando dijo la parábola que nosotros llamamos el juicio final? Que es cuando venga el Rey en toda su gloria, separará unos a la izquierda y otros a la derecha. A los de la izquierda les dirá, apártense de mí, malditos, vayan al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Terrible. A los de la derecha les dirá, vengan benditos de mi Padre, tomen en posesión el reino preparado para ustedes desde la creación, desde el inicio de la creación del mundo. Allí está. Toca a nosotros. O sea, Jesús es Rey, pero toca a nosotros el reconocerlo o no reconocerlo, el aceptarlo o rechazarlo, el adorarlo o el ofenderlo. Y ya sabemos las consecuencias. Es nuestra decisión, pero recuerden siempre, cada decisión conlleva sus consecuencias. Aquellos que decidan no creer, pues tendrán sus consecuencias. Aquellos que sí creen y que confían en el Señor, tendrán la recompensa. Así mismo Jesús lo dijo, vengan benditos de mi Padre, tomen en posesión el reino preparado para ustedes, que fue lo que le dijo al ladrón de la derecha. Hoy mismo estarás conmigo en mi reino, en el paraíso. Hoy, esta celebración de Cristo, Rey del universo, nos mete en una dimensión. No solo nos pensamos a Cristo como Rey, sino nos recuerda perfectamente que aquí lo tenemos presente, completa y verdaderamente, en el pan y el vino consagrado. Ahí está Jesús. Y repito, es nuestra oportunidad para adorarlo como Dios y para servirlo como Rey. Allí está. O si decidimos rechazarlo e ignorarlo. Pero ahí está el Rey. Entonces, pues la celebración del día de hoy nos invita a que adoremos al Señor y sirvámoslo para que un día podamos escuchar esas palabras. Hoy estarás conmigo en el paraíso.